¿Y si te dijera que algunas de las pickups más hermosas jamás creadas no nacieron para exhibiciones, sino para trabajar duro todos los días? En los años 60, una pickup americana no era solo una herramienta, era una declaración de carácter, de fuerza, de estilo. Antes de que el diseño fuera dictado por túneles de viento y normas de eficiencia, hubo una época en la que las pickups se dibujaban con líneas simples, musculosas y honestas. Vehículos que podían cargar peso durante la semana, y aún así verse increíbles estacionados frente a casa el fin de semana. En este video vamos a recorrer las pickups americanas más hermosas de los años 60. Un tiempo en el que una pickup podía ser tan bella como cualquier coche de paseo. 1967 a 1969, Chevrolet C10. Si hay una pickup que define cómo debía verse una camioneta americana a finales de los años 60, es esta. La C10 de esta generación marcó un punto de inflexión claro. Dejó atrás el aspecto puramente utilitario y adoptó una postura más baja, más ancha y mucho más musculosa. Su frontal es simple, pero imponente. No necesita adornos exagerados para transmitir fuerza. Todo en su diseño parece estar exactamente donde debe estar. Las líneas son limpias, rectas y seguras. El capó largo, la parrilla bien definida y las proporciones equilibradas hacen que la C10 se sienta moderna incluso hoy. Es una de esas pickups cuyo diseño no depende de la nostalgia. Simplemente envejeció bien. Pero esa presencia no era solo estética. Bajo el capó, la C10 podía montar una gama de motores V8 muy respetables para la época. Versiones con bloques de 307, 327 e incluso 350 pulgadas cúbicas ofrecían potencias que superaban fácilmente los 250 caballos, cifras más que suficientes para una pickup de trabajo de finales de los años 60. Y aquí aparece un detalle clave que muchos olvidan. En 1967, Chevrolet introdujo en la C10 la suspensión trasera con brazos largos, un sistema mucho más refinado que el de muchas rivales directas. Eso hacía que la camioneta no solo se viera más baja y estable, sino que se condujera mejor, más suave y más controlada, algo poco común en pickups de esa época. Chevrolet entendió algo esencial. Una pickup podía ser una herramienta de trabajo sin sentirse tosca ni incómoda. La C10 ofrecía robustez, pero también equilibrio visual y una experiencia de conducción más civilizada de lo esperado. No es casualidad que hoy sea una de las pickups clásicas más restauradas y buscadas. En el mercado actual, una Chevrolet C10 bien conservada de finales de los años 60 suele moverse entre $35,000 y $70,000, mientras que ejemplares de alto nivel pueden superar con facilidad esas cifras. No solo fue una pickup hermosa en su tiempo, se convirtió en el molde estético y funcional que muchas otras intentarían imitar después. 1968. Dodge D-Series. La Dodge de finales de los años 60 es una de esas pickups que no necesita exagerar para verse bien. Su diseño es simple, honesto y sorprendentemente equilibrado. No intenta parecer más grande de lo que es, ni más agresiva de lo necesario. Y precisamente por eso hoy se ve increíblemente bien. Visualmente, todo en esta camioneta transmite solidez. Las líneas son rectas, limpias, casi industriales. El frontal es fuerte sin ser intimidante, y las proporciones están muy bien resueltas. Es una pickup que parece diseñada para durar décadas, no para seguir modas pasajeras. Durante los años 60, Dodge no tenía el mismo peso cultural que Ford o Chevrolet en el mundo de las pickups, y eso le dio cierta libertad. La D-Series no buscaba agradar a todo el mundo. Buscaba ser funcional, resistente y visualmente coherente. Con el tiempo, esa falta de artificios se convirtió en su mayor virtud estética. Bajo el capó, podía montar una amplia gama de motores, incluyendo V8 grandes, como el 318 y el 383. En sus configuraciones más potentes, superaban con facilidad los 250 caballos de fuerza, ofreciendo mucho par y una sensación de empuje constante. Y aquí aparece un detalle muy interesante. Dodge fue una de las marcas que más apostó por chasis robustos y configuraciones pensadas para trabajo pesado, incluso en versiones que hoy consideraríamos de uso mixto. Eso hizo que muchas D-Series sobrevivieran años de uso duro, algo que explica por qué todavía hoy aparecen ejemplares auténticos, sin restauraciones excesivas, con una pátina que solo suma carácter. Durante mucho tiempo fue una pickup subestimada. No era la más famosa ni la más fotografiada,
Pero hoy, precisamente por eso, su diseño se siente fresco y distinto frente a las opciones más obvias. En el mercado actual, una Dodge D-Series bien conservada, de finales de los años 60, suele situarse entre $30,000 y $55,000, con ejemplares muy originales o restauraciones cuidadas superando ese rango. 1966, Ford F100. Esta es, para muchos, la definición exacta de una pickup clásica americana. No es extrema, no es extravagante, no intenta reinventar nada. Simplemente hace todo bien. Y esa coherencia absoluta es lo que la vuelve tan hermosa incluso hoy. Su diseño transmite fuerza desde la primera mirada. El frontal es sólido, la parrilla es clara y bien proporcionada, y las líneas de la carrocería tienen ese equilibrio perfecto entre robustez y elegancia funcional. No hay exceso de cromo, no hay líneas innecesarias. Es una pickup que parece fuerte incluso cuando está detenida. En 1966, Ford ya entendía mejor que nadie a su público. La F100 no estaba pensada solo para trabajar, sino para acompañar a su dueño todos los días. Era una camioneta que podía cargar, remolcar y ensuciarse, pero también lucir bien estacionada frente a casa. Ese doble propósito está grabado en su diseño. Bajo el capó, ofrecía desde motores 6 cilindros confiables hasta V8 realmente serios, entre ellos el 352 V8, que entregaba alrededor de 208 caballos de fuerza, y opciones aún más potentes para quienes buscaban más empuje. No era una pickup deportiva, pero tenía torque de sobra y una sensación de solidez que inspiraba confianza total. Un detalle interesante es que esta generación de la F-Series marcó el momento en que Ford empezó a consolidar la pickup como un vehículo de identidad, no solo como una herramienta. A partir de aquí, la F100 deja de ser solo utilitaria y empieza a construir el camino que convertiría a la F-Series en la línea de pickups más vendida de la historia. Hoy, esa herencia pesa mucho. En el mercado actual, una Ford F100 de 1966 bien conservada suele situarse entre $35,000 y $65,000, con ejemplares muy originales o restaurados con cuidado, superando ese rango sin dificultad. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre estas tres grandes pickups de la época Chevrolet C10, Dodge D-Series o Ford F100, ¿cuál sería tu elección hoy y por qué? Déjalo en los comentarios. 1960 a 1964 Studebaker Champ. Este es uno de esos vehículos que no deberían haber funcionado. Y precisamente por eso hoy resultan tan fascinantes. Cuando Studebaker lo lanzó a comienzos de los años 60, la marca ya estaba luchando por sobrevivir. No tenía presupuesto para desarrollar una pickup completamente nueva, así que tomó una decisión poco común incluso para la época: mezclar piezas antiguas con ideas modernas. El resultado fue una camioneta extraña, híbrida y absolutamente única. Visualmente, el Champ no se parece a ninguna otra pickup americana de su tiempo. Su frontal proviene directamente de un sedán, con líneas más suaves y proporciones que rompen con la estética clásica de camioneta. La parte trasera, en cambio, es claramente utilitaria. Esa combinación genera una silueta que muchos consideraron torpe en su momento, y que hoy resulta increíblemente atractiva por lo distinta que es. Bajo el capó, Studebaker ofrecía varias opciones, incluyendo motores 6 cilindros y V8 capaces de superar los 220 caballos de fuerza. Además, su conducción era sorprendentemente cómoda, más cercana a la de un automóvil que a la de una camioneta tradicional. Un detalle muy poco conocido es que el Champ fue una de las primeras pickups en ofrecer comodidades pensadas para el uso diario, como interiores más refinados y una posición de conducción menos industrial. Studebaker estaba intentando atraer a compradores que querían una pickup, pero no querían sentirse en un vehículo de trabajo. Su producción fue limitada y su vida comercial muy corta, lo que explica por qué hoy es tan difícil encontrar uno. Esa rareza, combinada con su diseño atípico, lo ha convertido en una pieza muy valorada por coleccionistas que buscan algo diferente. En el mercado actual, un Studebaker Champ bien conservado suele situarse entre $35,000 y $70,000, dependiendo de su configuración y originalidad. No es una pickup para todos, nunca lo fue. Pero pocas representan tan bien el espíritu experimental de una industria que, en los años 60, aún se atrevía a improvisar. 1967, Chevrolet. El Camino. Este coche nunca quiso encajar, y justamente por eso se volvió inolvidable. No era una pickup tradicional. Tampoco era exactamente un coche.
Era algo intermedio, extraño para algunos, brillante para otros. En 1967, Chevrolet le dio al El Camino una de sus formas más equilibradas y atractivas. El frontal heredado del Chevelle, las proporciones bajas y anchas, y una línea lateral limpia lo hacían parecer más un muscle car con caja que una herramienta de trabajo. Visualmente estaba mucho más cerca de un coupé que de una camioneta. Y eso fue suficiente para dividir opiniones desde el primer día. Bajo el capó podía ser tan serio como cualquier muscle de la época. Desde motores 6 cilindros básicos hasta V8 realmente respetables. Las versiones más interesantes montaban el 396 Big Block, con potencias que rondaban los 325 a 375 caballos, cifras absolutamente exageradas para algo que, en teoría, debía cargar cosas en la parte trasera. Ese es su gran truco narrativo. El Camino no parecía una pickup fuerte. Parecía rápido, y lo era. En la calle ofrecía una experiencia muy distinta a las pickups tradicionales. Posición de conducción baja, comportamiento más cercano a un coche y una sensación de agilidad que ninguna pickup convencional podía igualar. No estaba pensado para el campo ni para la obra. Estaba pensado para quien quería estilo, potencia y utilidad ocasional. En ese orden. Un detalle curioso es que, a pesar de su imagen deportiva, muchos El Camino terminaron siendo usados como vehículos de trabajo ligero, lo que hace que hoy encontrar uno bien conservado sea cada vez más difícil. Los que sobrevivieron sin modificaciones ni desgaste extremo son especialmente valorados. En el mercado actual, un Chevrolet, El Camino de 1967 bien mantenido, suele situarse entre $35,000 y $70,000, con versiones V8 grandes y restauraciones fieles superando fácilmente esa cifra. 1962 Ford Ranchero. Si el Camino fue la provocación, el Ranchero fue la respuesta directa. Ford ya había llegado primero a la idea de mezclar coche y pickup, pero en 1962 el Ranchero alcanzó uno de sus momentos más equilibrados a nivel visual. Más bajo, más limpio y claramente más cercano a un automóvil que a una camioneta tradicional. Mientras el Camino apostaba por músculo visual, el Ranchero jugaba con elegancia y simplicidad. Su diseño es más discreto, casi sobrio. El frontal es fino, las líneas laterales son rectas y la silueta transmite ligereza. No intenta imponerse, intenta convencer. Y para muchos lo logra mejor que su rival directo. Bajo el capó, el Ranchero también podía sorprender. Aunque existían versiones modestas, Ford ofrecía V8 que superaban los 260 caballos. Cifras muy respetables para un vehículo de este tipo a comienzos de los años 60. No era un monstruo de potencia como algunas configuraciones del El Camino, pero sí ofrecía una entrega más suave y una conducción muy cercana a la de un sedán deportivo. Ese es su rasgo distintivo. El Ranchero no se sentía como una pickup rápida. Se sentía como un coche, que casualmente tenía caja. Un dato interesante es que muchos compradores lo eligieron justamente por eso. Era más fácil de vivir a diario, más cómodo en ciudad y visualmente menos agresivo. Para algunos, eso lo hacía menos emocionante. Para otros, lo hacía perfecto. Hoy, el Ford Ranchero, de principios de los años 60, es cada vez más valorado, especialmente en configuraciones V8 y en estado original. En el mercado actual, suele moverse entre $30,000 y $65,000, dependiendo del motor y la conservación. Y ahora viene la pregunta inevitable. Si tuvieras que elegir solo uno, ¿el músculo provocador del El Camino o la elegancia discreta del Ranchero? Déjalo en los comentarios porque este duelo lleva más de medio siglo abierto y sigue sin una respuesta definitiva. 1966 GMC CK Series. A simple vista muchos la confunden con una Chevrolet, y no es un error, pero tampoco es toda la verdad. La GMC de los primeros años 60 compartía gran parte de su base con las pickups de Chevrolet, pero su personalidad era distinta, más seria, más sobria, más orientada a un público que buscaba solidez y estatus silencioso antes que popularidad. Visualmente es una de las pickups más equilibradas de la década. Frontal limpio, proporciones rectas y una presencia que transmite orden y robustez sin necesidad de agresividad. No intenta impresionar, intenta durar. Y eso, curiosamente, la hace muy atractiva hoy. Uno de los detalles menos conocidos es que GMC solía ofrecer motores exclusivos o configuraciones distintas a las de Chevrolet.
Además de los clásicos 6 cilindros, estas pickups podían montar V8 que superaban los 300 caballos, pensados para trabajo pesado, remolque y uso continuo. Ese enfoque se sentía al volante. La GMC no buscaba agilidad ni deportividad, buscaba autoridad. Era el tipo de pickup que avanzaba con una calma poderosa, incluso cargada, incluso en largas distancias. Por eso durante años fue la elección de empresas, flotas y compradores más conservadores. Nunca fue la más popular, nunca fue la más visible, pero siempre fue respetada. Hoy, esa discreción juega a su favor. En el mercado actual, una GMC-C/K de 1966 bien conservada suele situarse entre $30,000 y $60,000, y cada vez más coleccionistas la buscan precisamente por ser la otra cara del diseño clásico americano. No es la pickup que todos recuerdan, es la pickup que muchos descubren tarde y ya no quieren soltar. 1963 a 1969, Jeep Gladiator. Este coche nunca intentó ser elegante en el sentido tradicional. Intentó ser capaz. Y terminó siendo bello precisamente por eso. Cuando Jeep lanzó el Gladiator en 1963, lo hizo desde una lógica totalmente diferente a la de Chevrolet, Ford o Dodge. Esta no era una pickup pensada para autopistas limpias y uso suburbano. Era una herramienta robusta, diseñada para sobrevivir donde otras simplemente no podían llegar. Visualmente, el Gladiator tiene una presencia utilitaria muy marcada. Líneas rectas, carrocería alta, frontal sencillo y una postura que transmite resistencia inmediata. No hay adornos innecesarios ni intentos de suavizar su imagen. Es una pickup que parece lista para trabajar incluso cuando está detenida. Un dato interesante es que este modelo fue uno de los primeros en demostrar que una pickup podía ser realmente versátil. Trabajo pesado, uso militar, aplicaciones industriales y conducción diaria en zonas rurales. Esa versatilidad lo convirtió en una base muy apreciada por organismos públicos y empresas, pero también explica por qué hoy es difícil encontrar uno en estado original. A diferencia de muchas pickups de los años 60, el Gladiator no envejeció como un objeto nostálgico. Envejeció como una pieza funcional que sigue teniendo sentido hoy. Su diseño honesto, casi atemporal, lo ha convertido en un clásico muy buscado. En el mercado actual, un Jeep Gladiator de los años 60, bien conservado, suele situarse entre $40,000 y $80,000, con versiones 4x4 originales y restauraciones fieles alcanzando cifras aún mayores. Después de recorrer todas estas pickups, queda algo muy claro. En los años 60, una camioneta no tenía que ser extrema para ser hermosa. No necesitaba gritar músculo ni exagerar líneas. Bastaba con tener proporciones correctas, identidad clara y personalidad propia. Ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras que elegir solo una de estas pickups de los años 60 para tener hoy, ¿cuál sería y por qué? Déjalo en los comentarios porque cada elección dice algo distinto sobre cómo entendemos la belleza automotriz. Y si te gustó este recorrido, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla ahora mismo. Allí hablamos de las pickups más raras de los años 60, modelos que casi nadie vio en su momento y que hoy son auténticas piezas de colección. Haz clic y sigue viajando con nosotros por la era dorada del automóvil americano. Nos vemos en el próximo video.